En su graduación, mi hija dijo que yo era una fracasada que nunca logró nada, mientras su padre aplaudía. No dijo que yo dejé mi carrera para criarla mientras él jugaba a ser el padre ejemplar. Años después, cuando fui contratada como su nueva jefa, no tuvo más remedio que pedirme perdón. Pero ya no era su madre quien escuchaba. Mi hija se graduó en mayo. Era su gran día, el que se supone que compensa los años de desvelo, los préstamos estudiantiles, las tardes de tupper con pasta recalentada. Yo fui porque, a pesar de todo lo que pasó entre su padre y yo, seguía siendo su madre, y una parte de mí todavía esperaba verla mirarme con algo de cariño. Su padre estaba unas filas más adelante, con su nueva esposa, esa mujer que siempre parece recién salida de un catálogo. Tenía su mano en su hombro y lo miraba como si de verdad fuera el héroe de la historia. Yo solo observaba, intentando no pensar en los años en los que él jugaba a ser el hombre exitoso mientras yo hacía malabares con el trabajo, las cuentas y una niña que creía que su papá era un dios. No me arrepiento de haber criado a mi hija, jamás, pero sí me duele haber permitido que ella creciera con esa idea torcida de quien hacía el trabajo duro y quien solo sonreía para la foto. Cuando llegó el momento de los discursos, la presentaron con palabras que me hicieron inflar el pecho de orgullo. Hablaron de su liderazgo, de cómo había sido la primera de la familia en graduarse de la universidad con honores. Era mi logro también, aunque nadie lo dijera. Me acomodé en la silla, lista para escucharla hablar de sueños, de futuro, de esfuerzo. Pero no. En lugar de eso, me clavó una daga vestida de palabras educadas. Dijo que su madre también se había graduado, pero que decidió no trabajar, no salir adelante, vivir mantenida. Que ella no cometería los mismos errores, que quería ser una mujer independiente. Lo dijo sonriendo, mirando hacia la multitud, como si yo no estuviera ahí, como si no me hubiera partido el lomo para que ella pudiera estar en ese escenario. El silencio fue breve, apenas un par de segundos, y luego vinieron los aplausos. Su padre fue el primero en aplaudir, como si su ego acabara de ganar una medalla. Yo me quedé inmóvil, con la garganta cerrada y las manos temblando. No lloré, no iba a regalarles eso. Me limité a mirar hacia el frente, respirando hondo, mientras sentía como algo dentro de mí se rompía despacio. No por lo que dijo, sino porque en su voz había desprecio, ese mismo tono que su padre usaba cuando me hablaba de mis decisiones equivocadas. Después de la ceremonia, vino el circo de las fotos. Ella se acercó, toda sonriente, con el birrete torcido y las mejillas rojas del calor. Me abrazó rápido, casi por obligación, y posó para la cámara de su padre. Me ofrecieron tomar una foto todas juntas, y yo, por no armar drama, accedí. En la imagen, todos están sonriendo menos yo. Todavía puedo ver esa foto en su perfil, acompañada de un texto ridículo sobre mujeres fuertes que me inspiran. Hipocresía pura. Cuando llegué a casa, tiré los tacones, me serví un whisky barato y me senté frente a la computadora. Tenía mi perfil de LinkedIn abandonado desde hacía años, con un título de asistente administrativa que nunca reflejó todo lo que sabía hacer. Esa noche lo abrí, borré todo, y empecé de cero. Recordé cada curso que tomé mientras ella dormía, cada proyecto que arreglé sin reconocimiento, cada plan que pospuse por cuidar de alguien más. Ya no era cuestión de orgullo ni de probarle nada a nadie, era supervivencia. Esa madrugada, mientras actualizaba mi currículum y repasaba viejas certificaciones, me di cuenta de que no había estado derrotada, solo cansada. Había cargado tanto con la culpa de no ser suficiente que me olvidé de que alguna vez lo fui, y de sobra. Juré que esa versión mía que se quedaba callada frente a los comentarios del ex, que pedía permiso para existir, se había muerto en esa graduación. No volví a hablar con mi hija en semanas. Me escribió un par de mensajes para aclarar las cosas, pero cada vez que los leía, sentía que lo hacía por compromiso, no por arrepentimiento. Así que no respondí. Preferí el silencio. Por primera vez en años, decidí que mi energía iba a ser solo mía. Y aunque me dolía el alma, también sentía algo que no recordaba desde hacía mucho, hambre. Hambre de volver a ser yo. Actualización 1. 2 semanas después de la graduación me descubrí funcionando como una máquina terca que solo necesitaba una chispa para volver a andar.
Llegaba del trabajo con la espalda hecha trizas, me hacía un sándwich triste y abría la laptop como si estuviera desactivando una bomba. Le metí tijera a mi currículum sin piedad, quité el tono humilde que siempre había usado para no incomodar a nadie y lo reescribí como lo que de verdad era. Una mujer que sostuvo operaciones completas mientras otro presumía ideas. Puse con todas sus letras que había coordinado equipos, que había arreglado procesos en bodegas que olían a polvo y prisa, que había apagado incendios con listas, con llamadas incómodas y con paciencia. Me prometí que no volvería a pedir perdón por saber hacer mi trabajo. En el perfil profesional dejé de usar palabritas tibias y escribí que buscaba un asiento en la mesa donde se toman decisiones, no en la esquina donde se aplaude lo que otros deciden. El primer día me postulé a una docena de vacantes con los ojos ardiendo, pero con la cabeza clara, no iba a aceptar migajas, tampoco iba a vender humo. Revisé mis contactos viejos con ese pudor de quien sabe que desapareció un buen rato. Le escribí a una jefa que había tenido en un centro de distribución de esos que dan alergia con solo mirarlos, y le pedí sin rodeos una referencia. Me respondió que claro que sí, que siempre fui la única que llegaba temprano cuando la banda transportadora tronaba en plena temporada alta y que me merecía algo grande. Ese mensaje me aflojó el nudo en el cuello. También me conectó con un excompañero que ahora trabajaba en una empresa de logística que había crecido como maleza, de esas que te llaman startup aunque tengan más gente que un estadio. Me dijo que estaban buscando a alguien que no le tuviera miedo al desorden, que supiera hablar con choferes y con gente de traje sin cambiar de cara, y que si me animaba mandaba mi currículum directo al director de operaciones. Le dije que por supuesto que sí, y por dentro pensé que si ese puesto pedía agallas entonces ya tenía la mitad ganada. Mientras tanto me puse a estudiar como si volviera a la escuela. No me metí en nada académico ni en palabritas rimbombantes. Tomé un curso corto en línea sobre gestión de proyectos, uno de esos que van al grano y te recuerda lo que ya sabes pero con nombres que Recursos Humanos reconoce. Lo hice en las noches, con el perro roncando a mis pies y la lavadora sonando como una banda desafinada. Aprendí 3 cosas útiles, como aterrizar objetivos sin chamuscar al equipo, como dividir una meta grande en pasos que caben en una semana, y cómo decir que no sin convertirlo en guerra. Eso y un montón de ejemplos prácticos que copié a una carpeta por si me tocaba mostrar algo en una entrevista. Armé una plantilla de plan de 90 días que me quedó limpia, sin chorradas, con metas medibles y un calendario decente. La guardé con un nombre que parecía aburrido para que nadie más con acceso en mi computadora se emocionara abriéndola. El primer correo serio llegó de una reclutadora con tono amable que no intentó venderme sueños. Me escribió que habían visto mi perfil, que les encajaba para una dirección regional, y que querían hablar. Le respondí sin hacerme chiquita, que si estaba activa, que lo que busco es un rol donde la gente pueda irse a casa a una hora decente y los clientes no estén prendiendo fuego todos los viernes. Y que si de dinero hablábamos lo haríamos cuando tuviera claro el tamaño del problema que necesitaban que resolviera. Ella se rió con ese me gusta tu estilo que uno alcanza a leer incluso por correo, y me agendó una entrevista por videollamada. La noche anterior practiqué respuestas frente al espejo como una adolescente antes de su primer baile. No ensayé discursos, ensayé historias, la vez que una ruta se cayó en plena tormenta y rearmé entregas con una libreta y 2 llamadas. La vez que un jefe quiso imponer un sistema que nadie entendía y yo convencí al equipo con ejemplos sencillos. La vez que un cliente amenazó con irse y lo salvamos admitiendo el error y proponiendo una solución en la misma llamada. Me prometí no disfrazar nada. Si me pedían humo, diría que no. La entrevista fue con el director regional, un tipo que hablaba rápido y no adornaba. Me dijo que su operación había crecido más rápido de lo que podían organizar, que todos estaban quemados, y que la gente nueva se asustaba al ver el tablero de pedidos. Me preguntó qué haría si mañana mismo me entregaban ese desastre. Le respondí sin tartamudear que lo primero era escuchar a los que llevan más tiempo en piso, preguntarles qué rompen a diario, porque ahí están las pistas. Que lo segundo era ordenar la información para que cualquiera entendiera dónde se atasca el trabajo, y que lo tercero era poner reglas simples que no dependan de ser heroicos. Esa palabra, heroicos, le sacó una sonrisa cansada. Me pidió un plan de 90 días y que no me fuera por las ramas.
Le dije que se lo mandaba en un par de días y colgamos con un gracias por tu tiempo que sonó sincero, no burocrático. No había terminado de cerrar la laptop cuando me escribió mi ex con su tono de siempre, ese que huele a ego barato. Me dijo que había escuchado que yo andaba pasando currículums por ahí y que esperaba que no me tomara tan en serio lo del discurso, que los jóvenes necesitan exagerar para impresionar. Le contesté que no me tomaba en serio su opinión, que la próxima vez guardara silencio en una graduación que no era sobre él, y luego volví a bloquearlo como quien saca la basura. Ese pequeño acto me dejó ligera para dedicarle la cabeza al plan. El plan de 90 días lo trabajé de corrido un fin de semana entero. Nada de dibujitos ni frases motivacionales. Puse en la primera parte cómo iba a conocer la operación sin estorbar, cómo iba a mirar los datos y cómo iba a caminar la bodega para escuchar de primera mano. En la segunda parte escribí los cambios rápidos que no cuestan dinero y hacen que la gente deje de querer renunciar, turnos nivelados, reuniones cortas a primera hora que sirven de verdad y tableros que no sean jeroglíficos. En la tercera parte detallé lo que requiere inversión y paciencia, con prioridades claras para que nadie se haga ilusiones ni se sienta engañado. Cerré con riesgos y cómo evitar que un arreglo en un lado reviente otro. No era ciencia de cohetes, era sentido común con disciplina, y eso, en operaciones, suele ser oro. Lo envié con un correo breve donde decía que ahí estaba lo prometido, que si querían nos veíamos para desarmarlo y armarlo juntos, y me fui a lavar platos para no quedarme pegada al buzón como una loca. La llamada de seguimiento me la agendaron para mitad de semana. Esta vez se unió gente de finanzas y una persona de recursos humanos. Me preguntaron por estilo de liderazgo, por cómo manejo a alguien brillante que no sabe trabajar con otros, por lo que hago cuando un proyecto se atrasa y no hay forma de apretar más sin lastimar al equipo. Respondí con ejemplos, conté que yo misma había sido esa persona que quiere hacerlo todo sola hasta que aprende a soltar, y que no creo en jefes que amenazan ni en jefes que dicen sí a todo. Les dije que si buscaban a alguien que pusiera pósters motivacionales yo no era, pero que si querían a alguien que enseñara a los nuevos dónde están las llaves y a los viejos que no se saben todas, yo encajaba. Cuando colgué, me quedé en silencio, con esa calma rara que te deja una conversación cuando no fingiste nada. La oferta llegó poco después en un correo formal que tuve que leer 2 veces para creerlo. Era para dirigir operaciones regionales, con un sueldo que ya no me hacía sudar frío cuando pienso en renta, con seguro médico que no suena a chiste y con tiempo libre real, no ese que te prometen y luego te llenan de llamadas. Me hablaron de un plan de retiro con aportación de la empresa, de días de descanso que no se negocian y de la flexibilidad para trabajar desde casa cuando el mundo no se caiga. Lloré en mi cocina sin hacer ruido, con la cara caliente y la sensación de que por fin alguien le ponía nombre y precio a lo que valgo. Y sí, pensé en la graduación, en el aplauso del ex, en la sonrisa hueca, y se me encendió una rabia dulce, de esas que no destruyen, impulsan. Respondí agradeciendo, y pedí hablar de 2 cosas antes de firmar, el tamaño real del equipo y el margen de maniobra para cambiar procesos sin tener que pedir permiso por todo. Quería dejar claro que no iba a entrar a poner curitas. El director me dijo que entendía perfecto, que sabían que si me metían a jugar era para dejarme liderar, no para usar mi nombre en el organigrama. Acepté. Me mandaron los papeles, los leí con lupa, hice un par de preguntas sobre beneficios y sobre la política de emergencias, y firmé con una paz que no sentía desde hace años. Guardé el archivo, respiré hondo, y me puse a barrer la casa como si limpiar el piso fuera el ritual para empezar un capítulo nuevo. No llamé a mi hija para contarle, no corrí a publicar nada grandilocuente. Me preparé un café y me quedé mirando por la ventana, no para hacer poesía barata, sino para registrar ese momento en el cuerpo. Pensé en todas las veces que me tragué la lengua para no pelear, en todas las mañanas que llevé a mi niña a la escuela con el cabello aún húmedo y la cartera al límite. Y en todas las noches en que me dormí con la computadora sobre el vientre. No me debía una revancha contra nadie, me la debía conmigo. Pero si el mundo insistía en pintarme como la fracasada de la familia, yo estaba lista para que me vieran llegar a la oficina con mi nombre en la puerta. Y si la vida se ponía creativa y me cruzaba con fantasmas del pasado dentro de esa empresa, bueno, tendría que lidiar con eso también. No con gritos,
No con pleitos en pasillos, sino con trabajo, con línea recta, con esa firmeza que me negué tantos años. Porque la venganza más jodida, la que duele de verdad, es dejar de pedir permiso, sentarte en tu silla y hacer que todo funcione mientras los demás descubren, a destiempo, que no estabas derrotada. Solo estabas ocupada sosteniendo el mundo. Actualización 2. 3 meses después de la graduación ya estaba instalada en la oficina nueva con el tipo de cansancio que te gusta porque viene de mover cosas que importan. Había heredado una operación con buenas intenciones y hábitos horribles, correos que nadie lee, reportes que se hacen por costumbre, promesas a clientes que se tiran al aire esperando que alguien más las agarre. Y equipos que llevaban tanto tiempo apagando incendios que ya veían normal vivir tiznados. Me pasé esas primeras semanas caminando la bodega, sentándome a la mesa de descanso a la hora en que la gente realmente habla, preguntando qué se rompe siempre y por qué, y sobre todo escuchando sin cara de jefa iluminada. A los pocos días teníamos reuniones cortas que sí servían, un tablero sencillo que no parecía acertijo y un calendario que no mentía. Nada glamuroso, pero funcionaba. Me sentía útil, en control, con esa mezcla rara de orgullo y alivio que te empuja a seguir. Y justo cuando todo empezaba a agarrar ritmo, llegó el correo de la agencia que manejaba el programa de Tranis diciendo que venía una nueva cohorte asignada a mi región para rotaciones en piso y proyectos de mejora. Era una buena noticia, manos frescas y cerebros con hambre, hasta que abrí el listado y vi un nombre que me atravesó como un ladrillazo, el apellido de su padre y su primer nombre, escrito igual que en su acta. Me quedé mirando la pantalla con el estómago apretado, pensando que quizá era otra persona, que la vida no podía ser tan hija de la chingada de ponerme esto enfrente tan pronto. Cerré los ojos un segundo, respiré, y admití lo obvio, era mi hija. El día de la orientación amaneció con ese ruido que solo hacen las bodegas cuando todo está encendido al mismo tiempo. Llegó el grupo con libretas nuevas, ropa de oficina que todavía no se arruga como debe, y esa mezcla de nervios y ganas que siempre me enternece aunque me haga la dura. La vi entrar detrás de 2 chicos que discutían sobre un proyecto universitario como si hubieran descubierto el hilo negro, traía el cabello recogido y los hombros muy rectos. Esa postura de quien se promete no mostrar ni una grieta. No me moví. No le di la bienvenida con efusividad, no hice nada distinto de lo que hago con cualquier persona nueva. Me planté frente al grupo, lo saludé por su nombre uno por uno, di el speech más honesto que tengo para estos casos, eso de que aquí no queremos héroes que duerman en la oficina. Que nos interesan los problemas que se cuentan a tiempo y no los milagros de último minuto, que nadie pierde el trabajo por admitir un error pero sí por esconderlo. Y que si llegaron hasta aquí es porque pueden aprender más rápido de lo que el ego les permite. Mientras hablaba, noté que mi hija evitaba mis ojos con un esfuerzo que casi podía tocarse. Yo hice lo mismo. No iba a regalarle ni un gesto que la delatara frente a los demás. Este lugar no es una sala familiar, es una operación que paga sueldos y facturas. Punto. Terminada la bienvenida vino la ronda de papeles, la gente de recursos con su carpeta de formularios, las preguntas de siempre sobre horarios, días festivos, tiempo libre, cómo pedirlo. ¿Qué hacer si un supervisor te hace la vida imposible, a quien llamas y te lastimas, lo que cualquier empresa decente debe explicar sin rodeos? Cuando me pasaron la hoja con la lista de asignaciones sugeridas para la primera rotación, hice lo que toca hacer cuando la vida te pone una mina a medio paso, levanté la mano. Pedí hablar en corto con la generalista de recursos y le dije sin drama y sin pena que la persona con el apellido de mi ex y ese nombre que ya cargaba conmigo desde que lo pensé por primera vez en un hospital era mi hija. No lo sabía nadie porque ella no usa mi apellido, y porque yo cuido mi trabajo y no ando declarando mi vida personal como si fuera una medalla. La de recursos me miró con esa cara de ok, esto se pone interesante y enseguida siguió el protocolo, que para eso existe. Anotó el parentesco, activó la política que prohíbe que un familiar reporte directo conmigo, y me pidió que firmara la declaración de conflicto para dejarlo todo por escrito. Lo hice encantada. Nada de secretos, nada de jugadas a escondidas, si este teatro iba a tener público, entonces que fuera con las luces prendidas. Con el papel resuelto, nos sentamos a mover las piezas. No iba a ser su mentora ni su evaluadora,
No iba a revisar sus entregas, no iba a decidir su salario ni su continuidad. Y cualquier asunto delicado de desempeño lo vería una directora de otra región que aceptó tomarla como caso especial. A cambio, yo me quedaba con el paquete completo de los demás trainees, les armaba la ruta, les marcaba las metas, y me aseguraba de que nadie se ahogara por cosas que se resuelven con una pregunta a tiempo. Hubo quien bromeó con que aquello parecía un episodio de esos de televisión donde la jefa resulta ser la mamá y todo termina en desastre, y yo corté la risa con 3 palabras que en esta oficina ya conocen bien: aquí no mamen. Les expliqué sin rencor que en esta casa nadie tiene paso libre por llevar mi sangre y nadie queda fuera por el apellido que cargue, que a mí me importa que los paquetes salgan, que la gente cobre a fin de mes y que los clientes no anden berreando por tonterías. Y que si alguien pensaba que me iba a temblar la mano por la cercanía, no me conoce. El chisme murió rápido porque cuando las reglas son claras, el cotilleo se queda sin gasolina. Mi hija se me acercó al final de la mañana, con el gesto medido y esa voz que busca sonar adulta aunque por dentro tiemble. Me dijo que necesitaba hablar conmigo y deslizó un mamá medio ahogado que se le escapó como cuando una palabra se te va del plato. Me mordí la lengua para no suavizar la situación con un abrazo, mantuve la espalda recta y respondí con el mismo tono que uso con cualquiera que se me acerca sin cita en un día cargado: claro que podemos hablar. Agenda con mi asistente, te doy un espacio esta semana, y en la empresa me llamas por mi nombre, no por nuestra relación. Noté cómo le picó la corrección, igual que me picó a mí tener que decirla, pero los dos entendimos el mensaje. No le cerré la puerta, simplemente le mostré por dónde se entra. Salió de la sala con la barbilla firme y el orgullo herido, y yo me quedé mirando la puerta pensando que no existe entrenamiento para esto. Lo único que tenía era mi promesa de no mezclar los dos mundos y la certeza de que ceder en ese punto rompía todo lo que había construido para llegar aquí. La asignación de la primera rotación la puse lejos de mi línea directa. La mandé con una mentora a la que respeto porque no se deja impresionar por discursos ni por caritas de lástima. Es una mujer que llegó manejando montacargas, que se ganó cada ascenso cerrando la boca y abriendo el cuaderno, y que tiene esa paciencia que parece infinita pero no lo es. Le expliqué la situación con 2 frases y un favor: trátala como a cualquier otra, ni un gramo más de dulzura, ni un gramo más de dureza. Si falla, documenta. Si acierta, déjalo claro. Si te presiona no hay ruido, me lo traes. Me dijo que no me preocupara, que aquí la única familia que cuenta es la gente que se sostiene cuando el turno se pone feo. Me cayó el 20 de que no podía haber elegido mejor guardiana para esta prueba. El resto del día fue una coreografía de pequeñas decisiones para que todo estuviera blindado. En el correo al equipo usé el mismo formato de siempre, expliqué quiénes eran los nuevos, de dónde venían y qué iban a hacer, sin señalar a nadie. En la reunión de la tarde reforcé la norma de pedir ayuda antes de la catástrofe, repetí que preguntar no es debilidad, y advertí que las quejas anónimas que son puro veneno iban a ir directo a la basura. No dije una sola palabra sobre mi hija más allá de su papel, su plan y su mentora. Aún así, los pasillos hablan, y lo sé. Me crucé miradas curiosas, escuché un par de susurros, y dejé que se ahogaran solos. La mejor vacuna contra el chisme es la rutina bien llevada, así que me dediqué a eso. A mi hija la vi moverse por la bodega con el andar rígido de quien no quiere equivocarse ni en cómo respira. Se presentó con los jefes de área usando el apellido de su padre, y yo sentí una punzada vieja que no tiene que ver con orgullo ni con pena, tiene que ver con todas las veces que ese apellido fue usado como escudo, como moneda, como etiqueta que abre puertas tontas y cierra otras más serias. La escuché hablar de su experiencia con palabras grandes, como solemos hacer cuando queremos probar que merecemos estar en la mesa, y me contuve de interrumpir para pedir traducciones en lenguaje sencillo. No soy su maestra aquí, no voy a moldear su estilo, la vida se encarga. A media tarde la vi haciendo preguntas honestas a los coordinadores, apuntando sin vergüenza cuando algo no lo sabía, y en ese gesto se me aflojó el ceño. Ahí estaba la posibilidad de que esto no fuera un choque de trenes, sino una curva tomada sin volcar. Antes de cerrar el día, pasé por recursos a confirmar que todo lo firmado estaba ya en su sitio, que no hubiera lagunas que después sirvieran para historias baratas.
Me llevé copias de los documentos que a mí me corresponden, actualicé mi lista de reportes directos para que no apareciera ni por equivocación, y dejé programada una revisión con la mentora para la semana siguiente. Como con todos los trainees. Nada de visita sorpresa, nada de inspecciones especiales. Quería dejarle claro al universo que yo también sé jugar limpio. Salí de la oficina con ese cansancio que no te aplasta, te ordena. En el estacionamiento me permití por primera vez del día pensar en la graduación, en el aplauso idiota, en la frase que todavía me raspa por dentro, y me dije a mí misma que si la vida quería una escena de venganza, no iba a ser con gritos ni con humillaciones públicas. Iba a ser con algo más duro, con límites. En casa, mientras calentaba una cena sencilla, me senté a escribir en una libreta lo que no quería olvidar. Escribí que no iba a rescatarla para quedar bien, que no iba a hundirla para cobrar facturas, que mi trabajo es cuidar el sistema y a la gente que lo sostiene, y que en ese paquete ella también está, ni por encima ni por debajo. Escribí que cuando se me olvide que soy jefa antes que madre en estas paredes, me acuerde de todas las mujeres que me enseñaron a no pedir disculpas por ocupar espacio. Y escribí, casi como un conjuro para no perder el norte, que la mejor respuesta a la falta de respeto no es el espectáculo, es la consistencia. Guardé la libreta en el cajón de los trastos importantes y me fui a dormir con esa clase de miedo que no paraliza, afila. A la mañana siguiente el correo de mi asistente me confirmó lo inevitable, mi hija había agendado un espacio para hablar conmigo a mitad de semana. Perfecto. La lista de temas era sencilla, sin drama, reglas del juego, canales correctos para los problemas, expectativas reales para su rotación y una aclaración final que no admite discusión. Que aquí no existe el atajo de la sangre. Cerré el correo con una sonrisa que no era de triunfo ni de ternura, era de alguien que por fin maneja el volante de su propia vida. Podrán llamarlo venganza si quieren ponerle un letrero escandaloso. Para mí es otra cosa, es la paz de mirar a alguien a los ojos y decirle sin temblar que aquí las cosas se ganan trabajando y que a mí ya no me alcanzan con discursos. Y eso, en este país donde el apellido a veces pesa más que el esfuerzo, ya es romper un patrón. Actualización 3. 5 meses después de aquella orientación, el ritmo en la empresa se había estabilizado lo suficiente para que los días dejaran de sentirse como un simulacro de incendio. Había logrado reordenar varias áreas, cerrar huecos en los procesos y construir un equipo que, aunque seguía cansado, por fin trabajaba con algo de rumbo. En ese punto, los trainees ya estaban en la mitad de su programa, y la mayoría había pasado de estar desbordada a realmente aportar algo útil. Entre ellos, mi hija, que seguía bajo la mentoría de la supervisora que yo había elegido. Yo apenas cruzaba palabra con ella más allá de los correos grupales o las reuniones donde participaba todo el mundo. La veía de lejos, metida en su rol, todavía con esa mezcla de orgullo y miedo que traen los que quieren demostrar demasiado. Su desempeño al principio fue correcto, nada brillante pero tampoco un desastre. Se notaba que quería hacer todo bien, que buscaba ser la mejor en todo, aunque a veces confundía iniciativa con necesidad de protagonismo. Yo me limitaba a observar sin intervenir, porque si algo aprendí en estos años es que cada quien se da su propio golpe cuando es necesario. Sin embargo, la calma no dura mucho en un lugar donde los errores cuestan dinero, y tarde o temprano a todos les llega su turno de aprender cómo se siente meter la pata. A mediados de ese mes nos cayó un proyecto urgente, un cliente grande del Medio Oeste nos dio un ultimátum para mejorar los tiempos de entrega o se iba con la competencia. Era una cuenta que representaba casi una cuarta parte de los ingresos de la región, así que todos estábamos con los nervios tensos. El plan era simple pero exigente, construir un tablero que mostrara los cuellos de botella en tiempo real, algo que permitiera ver qué ruta o proceso estaba jodiendo el flujo antes de que explotara. Era un trabajo ideal para los trainees porque combinaba análisis, comunicación y trabajo con diferentes áreas. Cada equipo tenía un líder y mi hija se ofreció para encabezar el suyo. Yo la vi hacerlo con esa seguridad que tiene la gente joven cuando todavía no conoce el peso real de la responsabilidad, y aunque una parte de mí quería advertirle que no se metiera en aguas tan hondas tan pronto, me mordí la lengua. No era mi papel. Su mentora me comentó al día siguiente que la veía entusiasmada,
que estaba motivando al grupo, y yo asentí con prudencia. Al final, eso también se aprende, entusiasmar sin vender humo. 2 semanas después llegó la fecha de presentación del tablero, y ahí fue cuando todo se desmoronó. El equipo de mi hija no entregó ni la mitad de lo prometido. El tablero no cargaba, los datos estaban desordenados y nadie sabía bien quién era responsable de qué. La excusa fue la clásica: el departamento de tecnología no había respondido a tiempo, alguien no mandó los archivos correctos, el sistema se cayó. Ella se defendió diciendo que había hecho lo posible pero que no podía hacer milagros. Yo escuché todo desde mi asiento, sin decir una palabra, mientras su mentora intentaba contener la incomodidad. Cuando el silencio se hizo insoportable, le pregunté si realmente creía que las circunstancias externas justificaban un fallo de planificación tan evidente. Me miró como si esperara que la rescatara, y cuando entendió que no lo haría, bajó la vista. Esa tarde, en la reunión de revisión con dirección, me tocó dar la cara por todos. Admití el retraso, propuse un plan de contingencia y me llevé el golpe sin mencionar nombres. Era mi área y, al final del día, la responsabilidad era mía. Pero al salir de esa reunión, con el café frío y la mandíbula apretada, supe que tenía que actuar como jefa, no como madre. Llamé a la mentora y revisamos los reportes. No había mala intención, solo falta de experiencia, exceso de confianza y poca comunicación. Aún así, las reglas eran las reglas. Preparé un PIP, un plan de mejora con objetivos claros, fechas y consecuencias. No era un castigo, era una oportunidad para que aprendiera a rendir cuentas de verdad. Se lo expliqué a Recursos Humanos para que todo quedara registrado, y al día siguiente se lo presentamos juntas. Durante esa conversación, mi hija se mantuvo callada casi todo el tiempo. Solo habló cuando le expliqué los puntos del plan: debía entregar un tablero funcional en 3 semanas, documentar todo el proceso y coordinar con tecnología sin pasar por intermediarios. Al final, me preguntó en voz baja si de verdad era necesario hacerlo formal. Le respondí que sí, que si esto le pasara a cualquiera más, no dudaría en hacerlo, y que justamente porque era ella no iba a romper las reglas. Me miró con esa mezcla de enojo y decepción que me recordó a cuando era adolescente y no entendía por qué no podía tener lo que quería en el momento. No le grité, no le hablé con dureza, simplemente le recordé que la empresa no es una extensión de nuestra historia familiar. Cuando salió de la oficina, me quedé unos segundos mirando el documento firmado sobre el escritorio, y me dolió. No por haberlo hecho, sino porque me di cuenta de que la distancia entre nosotras ya no se podía medir en metros ni en títulos, sino en la cantidad de cosas que nunca dijimos a tiempo. Esa noche, como si el universo no tuviera suficiente sentido del humor, recibí un mensaje de su padre. Me escribió con ese tono arrogante de siempre, diciendo que no podía creer que le hubiera puesto un castigo laboral a nuestra hija, que estaba abusando de mi posición y que lo hacía por resentimiento. Tardé menos de 1 minuto en responderle. Le dije que dejara de proyectar sus frustraciones, que aquí no había drama, solo consecuencias, y que si él hubiera sabido poner límites en su momento tal vez su hija no confundiera disciplina con crueldad. Lo bloqueé de nuevo, más por higiene mental que por rabia, y me serví un vaso de agua que supo a tregua. Durante las siguientes semanas, vi a mi hija pelear con su propio orgullo. Al principio se resistía, intentaba justificar cada paso, pero poco a poco empezó a cambiar la actitud. Aprendió a pedir ayuda, a revisar sus avances con anticipación y a asumir cuando algo salía mal sin escudarse en el equipo. No fue mágico ni rápido, pero se notaba la diferencia. Llegaba más temprano, se quedaba lo justo, y empezó a entregar trabajo que realmente servía. Su mentora me contó que incluso había ayudado a otros trainees con problemas parecidos, y que lo hacía sin buscar protagonismo. Yo la escuché con una calma que no sentía desde hacía mucho tiempo, esa sensación de ver que alguien aprende no por lo que le dices, sino por lo que le toca vivir. Cuando terminó el periodo del PIP, cumplió con todo. El tablero funcionaba, los reportes salían limpios, y el cliente que nos había amenazado con irse volvió a mandar pedidos con una nota de agradecimiento. Era una victoria pequeña, pero real. Durante la reunión donde revisamos los resultados, ella no buscó mis ojos, ni yo los suyos,
pero el silencio que hubo entre nosotras no fue incómodo. Era más bien un reconocimiento mutuo de que las cosas se estaban acomodando, no por milagro, sino por trabajo. A veces la gente me pregunta si no me duele haber sido tan dura con mi hija, si no me pesa tratarla como a cualquier otra empleada. Y sí, claro que me dolió, pero no hacerlo habría sido peor. Me habría mentido a mí misma, a mi equipo y a ella. Las mujeres de mi generación crecimos creyendo que el amor se demuestra sacrificando todo, y eso fue lo que me llevó a abandonar mis sueños por criarla mientras su padre jugaba al empresario. No iba a repetir ese patrón en mi propio lugar de trabajo. Esta vez el amor se demostraba de otra forma, enseñándole que el respeto no se pide, se gana, y que las disculpas más valiosas no se dicen, se construyen con acciones. Después de esa etapa, nuestra relación dentro de la empresa cambió. Seguíamos sin tener confianza personal en horario laboral, pero ya no había tensión. Ella entendió que el trabajo no era el lugar para resolver nuestras cuentas pendientes, y yo comprendí que mi papel no era rescatarla, sino darle el espacio para aprender a sostenerse sola. No era venganza, aunque lo pareciera desde afuera. Era equilibrio. Por primera vez en muchos años, sentí que estábamos en el mismo nivel, dos mujeres intentando entender cómo encajar en un mundo que nos exige demasiado, pero esta vez con las reglas claras. Actualización 4. 9 meses después de que empezó su rotación, las cosas habían cambiado más de lo que yo misma hubiera apostado. El ambiente en la oficina era distinto, ya no había esa tensión muda que solía sentirse cada vez que mi hija entraba en una reunión o cada vez que yo daba instrucciones. Los equipos trabajaban con fluidez, el caos inicial estaba controlado, y aunque seguían existiendo días pesados, ya no había esa sensación de que todo podía explotar en cualquier momento. Lo más curioso era que, sin darme cuenta, mi hija se había vuelto parte importante de esa nueva estabilidad. No fue un cambio repentino ni producto de un milagro, fue el resultado de golpes, correcciones, y una cantidad absurda de conversaciones incómodas que la vida misma le fue presentando. Después del PIP, su actitud se volvió más callada. Ya no caminaba por los pasillos con la espalda tensa ni con esa mirada defensiva que tenía al principio. Empezó a observar antes de hablar, a preguntar antes de prometer, y sobre todo, a asumir errores sin poner excusas. Su mentora me lo dijo con una mezcla de sorpresa y respeto, que la muchacha tenía potencial, pero que necesitaba desinflar el ego si quería llegar lejos. Y yo lo sabía, claro que lo sabía, porque ese mismo rasgo lo había heredado de mí, esa terquedad que se confunde con fortaleza y que tantas veces me salvó pero también me quemó. Hubo un momento que marcó un antes y un después. Uno de los trainees, una chica amiga de mi hija, empezó a fallar constantemente. Era buena para hablar, encantadora, pero en el trabajo real era un desastre. Mandaba reportes incompletos, llegaba tarde, y se la pasaba más pendiente del teléfono que de los pendientes. Cuando llegó el momento de las renovaciones, revisamos las evaluaciones y su nombre salió con las peores calificaciones. Recursos Humanos preguntó si valía la pena darle una oportunidad más, y la respuesta fue unánime, no. Pero el rumor empezó a correr entre los pasillos, porque todo el mundo sabía que mi hija sí iba a renovar, y claro, las lenguas fáciles no tardaron en decir que eso se debía a su conexión conmigo. Fue un día de esos que te ponen a prueba, donde sabes que cualquier gesto se puede malinterpretar. La amiga de mi hija armó un pequeño drama. Dijo que no era justo, que ella también podía mejorar, que obvio yo no iba a dejar ir a mi hija. Los rumores llegaron hasta mí, y aunque ya estaba acostumbrada al ruido, esta vez me tocaba de cerca. No respondí de inmediato, preferí observar cómo lo manejaba mi hija. Y me sorprendió. No salió a defenderse ni a pelear con la gente, habló con su amiga en privado, sin levantar la voz, sin hacer un escándalo. Luego fue a su mentora, le explicó que no quería que nadie creyera que su lugar se lo debía a mí, y pidió que todo su expediente de desempeño fuera revisado por otro director, alguien externo a mi región. Esa decisión me pareció un acto de madurez que no esperaba tan pronto. Le concedieron la revisión y, como era de esperarse, el resultado fue el mismo, su renovación estaba más que justificada. No había favoritismo, solo trabajo. Esa misma tarde, después de la reunión de resultados, ella pidió verme.
No en la oficina, sino en una de las salas pequeñas que usamos para llamadas. Cerró la puerta, respiró como si estuviera cargando un peso enorme y me dijo que necesitaba decirme algo. Me senté frente a ella, preparada para cualquier cosa, pero no para lo que vino. Me dijo que me debía una disculpa. Que lo del discurso de graduación había sido cruel, que lo dijo por quedar bien, por sonar fuerte, porque en su cabeza, ser fuerte significaba ser todo lo contrario a mí. Me contó que en su grupo de amigos siempre escuchó frases como yo no quiero ser como mi mamá, y que en su caso, eso significaba no depender de nadie, no dejarse manejar, no quedarse atrás. Pero que ahora, después de meses de romperse la cabeza con responsabilidades, de ver cómo la gente se quiebra tratando de quedar bien, había entendido que la fuerza no siempre suena bonita ni se ve elegante. A veces, dijo, la fuerza se parece más a lo que tú hiciste, a quedarte, a aguantar, a sostener sin aplaudirte. No supe qué decirle de inmediato. Me quedé callada, sintiendo cómo se me deshacía algo en el pecho. Después de tanto tiempo de silencio entre nosotras, escucharla reconocer eso fue como una descarga eléctrica. Pero no podía dejar que esa emoción se me notara demasiado. Le respondí con voz calmada que agradecía sus palabras, que valoraba que tuviera el coraje de decirlas, pero que dentro del trabajo yo no era su madre, y que si quería hablar como madre e hija, tendríamos que hacerlo fuera de ese espacio. No fue frialdad, fue necesidad. Separar los dos mundos me había costado tanto que no podía tirar todo por un momento de ternura. Ella asintió, con los ojos vidriosos, y dijo que entendía, que no estaba buscando perdón, solo quería reconocerlo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, y esa frase, aunque suene simple, me pesó más que cualquier título o ascenso. Esa noche llegué a casa con la cabeza llena de pensamientos. Me serví un trago, pero no para celebrar ni para olvidar, sino para asimilar. No era el perdón lo que me conmovía, era el cambio. Por años sentí que mi sacrificio había sido invisible, que había criado a alguien que solo vio mis fallas y nunca mis batallas. Pero ahora veía que, aunque tarde, estaba entendiendo. No porque yo se lo hubiera exigido, sino porque la vida le había puesto en carne propia lo que significa sostener algo sin reconocimiento. Y entendí algo que me costó admitir: parte de ser madre también es dejar que tus hijos te vean equivocarte, que te odien un rato, que se alejen, y esperar que un día vuelvan, no para disculparse, sino para entenderte. A partir de esa conversación, el ambiente entre nosotras cambió sin necesidad de grandes gestos. Seguíamos sin mezclar lo personal con el trabajo, pero la tensión se había disuelto. Nos cruzábamos en los pasillos y ya no había esa incomodidad muda. Si necesitaba algo, lo pedía sin rodeos. Si yo debía corregirla, lo hacía sin sentir culpa. Había equilibrio, una especie de respeto silencioso que se gana solo después de haber pasado por el fuego. A nivel profesional, su crecimiento fue evidente. Empezó a asumir proyectos más complejos, a ganarse la confianza del equipo, y sobre todo, a dejar de trabajar para probar algo. Lo hacía porque quería hacerlo bien, no para demostrarle nada a nadie. Cuando la gente de arriba empezó a notar su desempeño, recibí varios comentarios sobre lo mucho que había madurado y sobre su capacidad para resolver sin drama. No me atribuí ni un gramo de mérito. Si algo me enseñó esta historia, es que las personas no cambian porque uno las empuje, cambian cuando la realidad los obliga a mirarse al espejo. Aún así, hubo momentos en los que me sorprendía verla con la naturalidad con que se movía por el lugar. La misma joven que años atrás me llamó fracasada, ahora daba instrucciones, pedía reportes, resolvía conflictos. Y no lo hacía con arrogancia, lo hacía con calma. No voy a mentir, hubo veces en que me dieron ganas de abrazarla ahí mismo, de decirle lo orgullosa que estaba, pero me contuve. La empresa no era el lugar para eso. En el fondo sabía que lo que más necesitaba de mí en ese espacio no era afecto, sino constancia. La venganza que tanto imaginé en esas noches después de su graduación ya no me hacía falta. No necesitaba verla caer ni pedir perdón llorando, porque lo que realmente quería, aunque me hubiera costado admitirlo, era verla entender. Y eso ya estaba pasando. El orgullo de madre y el respeto profesional se habían mezclado en algo nuevo, una especie de paz extraña que no se siente todos los días.
Esa fue mi recompensa, silenciosa pero completa. Actualización final. Casi 2 años después de aquella graduación que me rompió el pecho, la vida ya era otra. A veces pienso que todo ese caos fue necesario para que las piezas encajaran como debían. La empresa se había expandido y la región que yo dirigía estaba en uno de sus mejores momentos. Los números finalmente reflejaban lo que tantas noches de desvelo y tanto trabajo invisible habían construido. Los clientes estaban estables, los procesos funcionaban sin depender de héroes, y por primera vez en mucho tiempo, podía respirar sin el miedo de que algo se derrumbara de un día para otro. Habíamos logrado sostener la operación con cabeza fría y corazón firme. Y en medio de todo eso, mi hija ya no era la recién llegada que trataba de probar su valor, sino una profesional hecha y derecha que se había ganado su lugar. Su puesto cambió varias veces a lo largo del año. Empezó como trainee, luego pasó a ser analista y, finalmente, se quedó como encargada de optimización de procesos, un título que suena más pomposo de lo que realmente es, pero que le quedaba perfecto porque había aprendido a ver el trabajo con otra mirada. Dejó de hablar en términos de mi proyecto y empezó a decir nuestro sistema, que parece una tontería, pero en este negocio eso lo cambia todo. Su mentora seguía trabajando con ella, aunque ya no necesitaba tanto acompañamiento. A veces la veía entrar a su oficina con una libreta llena de apuntes, hablar con la misma seguridad con la que yo hablaba en mis mejores días, y luego salir con el ceño fruncido. Como si cada conversación le abriera una puerta más hacia la adultez. Yo la observaba desde lejos, sin intervenir, dejando que su propio esfuerzo la ubicara donde tenía que estar. Nunca pedí que le dieran ventajas, tampoco que la midieran con otra vara. Me cuidé mucho de no mezclar los roles, y con el tiempo, el resto del equipo también aprendió a vernos como lo que éramos, 2 mujeres trabajando en el mismo lugar, punto. Sin favoritismos, sin morbo, sin dramas. Si alguien tenía la tentación de sacar el tema, la realidad misma se encargaba de callarlo. Ella se ganó su reputación sola, con trabajo, con resultados y con ese tipo de humildad que solo nace después de haber probado el orgullo y haberse atragantado con él. A nivel personal, seguíamos sin tener una relación de madre e hija típica. No hablábamos todos los días ni compartíamos mucho fuera del trabajo, pero cuando lo hacíamos, ya no era desde la herida. Nos veíamos de vez en cuando, siempre fuera del horario laboral, y cada encuentro era un poco menos incómodo que el anterior. Recuerdo especialmente uno, casi al final de ese segundo año, cuando cerramos el trimestre con récord de entregas a tiempo y 0 penalizaciones. Fue un logro enorme. Ella había liderado el rediseño del tablero que antes había sido su pesadilla, ese mismo proyecto que la hizo fallar al principio. Ahora era una herramienta sólida, práctica, y todo el equipo la usaba. Nadie tenía idea de la historia detrás de ese tablero, de lo que representaba para nosotras, y no hacía falta que la supieran. Después de la reunión de resultados, todos se fueron a celebrar al bar de siempre. Yo me quedé en la oficina revisando un par de correos atrasados, cuando ella apareció en la puerta. Me dijo que quería hablar conmigo, pero que no era nada de trabajo. Caminamos hasta el estacionamiento, en silencio, como si las palabras pesaran demasiado para decirlas adentro. Cuando llegamos al carro, se quedó quieta, con las manos en los bolsillos, y me dijo que todavía le dolía recordar su discurso de graduación. Que cada vez que lo pensaba sentía vergüenza. Me explicó que en ese momento de su vida pensaba que independencia significaba despreciar todo lo que viniera del pasado, y que creía que su fuerza tenía que construirse en oposición a mí. Dijo que no entendía el tipo de sacrificio que implica dejar de ser el centro de tu propia vida para que alguien más tenga la oportunidad de formar la suya. Me miró directo a los ojos y dijo que lo sentía, que no esperaba que yo la perdonara porque ya entendía que no era cuestión de disculpas, sino de respeto. Que me veía en el trabajo y se daba cuenta de que todo lo que había logrado se sostenía sobre las mismas habilidades que yo había usado toda mi vida sin recibir crédito, organizar el caos, cuidar los detalles. Sostener el peso de los demás sin hacer ruido. Me quedé escuchándola, y por primera vez en mucho tiempo, no sentí la necesidad de corregirla ni de soltar alguna frase que cerrara la escena con drama. Solo asentí.
Le dije que yo también le debía una disculpa, no por haber sido dura, sino por haber permitido que su padre moldeara la narrativa de lo que fue nuestra familia. Que me había tardado años en entender que criar sola no te vuelve débil, pero esconderte sí. Nos quedamos ahí paradas un rato, sin decir nada más. Fue uno de esos silencios largos que no incomodan, que sirven para acomodar lo que las palabras ya no pueden. Luego me propuso ir a cenar, nada formal, solo nosotras. Fuimos a un restaurante mexicano pequeño, de esos con mesas pegadas y ruido de fondo suficiente para no tener que pensar demasiado. Pedimos tacos y margaritas suaves. Hablamos de cosas simples, de lo caras que están las rentas, de lo imposible que es comprar casa en este país si no vendes un órgano, de lo rápido que pasa el tiempo. En un momento me dijo que me admiraba, no por ser su madre, sino porque ahora entendía lo que significa ser una mujer que se levanta cuando todo el mundo asume que ya no puede. Esa frase me dio en un lugar que no esperaba. Esa noche, cuando llegué a casa, me serví un café y me quedé pensando en todo lo que había pasado en menos de 2 años. Desde aquella graduación donde me llamó fracasada, hasta ese momento en el que por fin me miraba con los ojos limpios. No era una historia de redención perfecta ni de venganza épica, aunque muchos la leerían así. No hubo humillaciones públicas, ni discursos que cerraran el círculo con aplausos. La vida real no funciona así. La verdadera venganza fue mucho más silenciosa, más dura, y más justa, fue convertirme en la mujer que ellos nunca imaginaron que podía ser. No necesité restregarles nada en la cara, ni gritar que se equivocaron. Bastó con llegar, ocupar mi lugar, y hacerlo tan bien que ya nadie pudiera negarlo. Con el tiempo entendí que la rabia que me sostuvo al principio no era eterna, que solo era combustible. La usé para arrancar, pero lo que me mantuvo en movimiento fue otra cosa, el orgullo tranquilo de saber que todo lo que tengo ahora lo construí con mis manos, sin trampas, sin pedir favores. Sin rebajarme para encajar en un molde. Mi hija aprendió eso también, y quizás ese fue el cierre perfecto de todo esto. No necesitaba que me llamara heroína, ni que me pidiera perdón de rodillas. Me bastaba verla trabajar con dignidad, con esa determinación que antes confundía con rebeldía. A veces me preguntan si seguimos hablando, si logramos arreglarnos. Y siempre digo que sí, pero no como la gente imagina. No volvimos a ser madre e hija en el sentido tradicional, somos 2 mujeres que se encontraron de nuevo después de años de malentendidos. Ella ya no me ve como una figura que se sacrificó, sino como una persona completa, con errores, con límites, con historia. Y yo la veo a ella sin ese resentimiento que me nubló durante tanto tiempo. Puedo admirarla sin sentir culpa, y eso, para mí, vale más que cualquier disculpa. La última vez que coincidimos en una reunión grande, ella presentó un informe ante los directores. Lo hizo con seguridad, sin exceso de confianza, sin adornos. Al terminar, varios ejecutivos la felicitaron. Yo me quedé en silencio, mirándola mientras recogía sus papeles. Nadie ahí sabía que era mi hija. Nadie tenía idea de todo lo que había pasado para llegar a ese momento. Y no hizo falta. Ese anonimato fue la mayor satisfacción de todas. Porque ya no era mi hija la que se lucía, era una profesional que se ganó su lugar por mérito propio. Cuando terminó la presentación, pasó junto a mí y me dijo bajito que iba a almorzar, que si quería acompañarla. Le dije que sí, pero que primero cerrara el ticket pendiente del sistema, el que tenía retrasado. Sonrió, asintió y salió de la sala. En ese instante supe que el ciclo se había cerrado. No con rencor, no con revancha, sino con algo más poderoso, respeto mutuo. Y mientras la veía alejarse, entendí que mi venganza, la verdadera, no fue verla sufrir. Fue verla aprender. Y sobre todo, fue volver a ser yo, sin permiso de nadie.